a estos temas, bueno, principalmente darle cierre al tema del estado de flujos de efectivo. Quiero contarles, primero que todo, que hay un cambio para quienes no están informados aún. Hay un cambio con respecto a la fecha de nuestro primer examen parcial. Hoy por la mañana se me informó que por decisión de las autoridades de la facultad, nuestro examen de Administración Financiera 2 se traslada para el 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Esta situación, este cambio, quiero decir, eh, pues no es cosa nuestra, es algo que se decidió por parte de las autoridades de la facultad. Entendemos que se dio a raíz de que se tiene previsto un examen para este mismo sexto semestre el día, el día 29. Entonces, al parecer, pues se vio complicación de que estuviesen los dos parciales pues seguidos, ¿verdad? Eh, 29 uno y el 30 el otro. Entonces, entiendo que para que no quedaran así seguidos, se hizo este cambio para el día 2 de septiembre, ¿verdad? Entiendo también, según me han comentado por parte de la coordinación, que no se consideró ni el 31 ni el primero por ser fechas de cierres en muchas empresas, ¿verdad? Cierres contables. Entonces se consideró de que no era prudente programar un examen parcial para esas fechas y por esa razón se dejó establecido para el 2 de septiembre y entendemos que siempre es el mismo horario de 7 a 10 de la noche, es decir, 3 horas, y se les van a conceder 20 minutos para poder cargar el documento de soporte, ya que como ustedes saben, al igual que en Administración Financiera 1, tienen que acompañar ese documento de soporte de todos sus cálculos que precisamente respaldan los resultados de su examen, ¿verdad? Así que A mano, ¿verdad, licenciada? yo creo que sí, Roberto, yo creo que sí, así va a ser. La verdad es que no creo que sea diferente a como sucedió en Administración Financiera 1. Así que, repito, no es cosa nuestra. La verdad es que algunas personas ya me habían mostrado su inconformidad, eh, principalmente por el hecho de que se trata de un día sábado. No es decisión nuestra, de verdad que no. Entendemos que es algo que se decidió por parte de las autoridades de la facultad, pues entendemos que precisamente en beneficio de ustedes, ¿verdad? Para que no tuviesen pues 2 días seguidos de examen. Así que dicho esto, yo voy a comenzar la clase de hoy. Afner, buenas noches, te acabo de conferir derechos de anfitrión, así que puedes apoyarme, por favor, con los estudiantes, ¿verdad? Para ingresos, para cuando necesiten hacer uso de la palabra. Quiero terminar de mencionar algunas cosas importantes con respecto al estado de flujos de efectivo, pero antes de continuar me gustaría que por favor me indiquen si me escuchan bien y si ven mi pantalla, mi Excel. Noches, noches, licenciado. Buenas noches. Sí se escucha y sí se ve la pantalla. Gracias, muy amables. Bueno, yo aquí tengo un poco ampliado lo del estado de flujo de efectivo de la página 68.
todo lo que ven acá está en la página 68 del libro. Como sentí que el último día de clase, pues ya lo dije muy rápidamente, entonces la noche de hoy quiero retomar este tema porque la verdad les digo que lo más importante en un ejercicio de estado de flujos de efectivo, pues es poder darle un significado al mismo, poder pues relatar lo que uno observa, redactar un comentario, dar una opinión de lo que se observa. Entonces, realmente uno no necesita que, por ejemplo, el propietario de la empresa le conceda a uno una entrevista y entonces así poder cuestionarlo con respecto a cómo ha estado la empresa en sus resultados, en las operaciones del último año, cómo ha sido su generación de efectivo, en qué ha utilizado el dinero. La verdad es que uno no necesitaría, les digo sinceramente, uno no necesitaría de alguna conversación con directivos de la empresa si uno tiene a la mano los estados financieros, no digamos un estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Pero si uno no tiene a la mano el estado de flujos de efectivo y uno puede tener a la vista balance general, de hecho, pues tendría que hacer un balance general comparativo y un estado de resultados del último periodo, pues uno puede estructurar el estado de flujos de efectivo, uno mismo lo puede hacer y uno mismo puede darse cuenta de muchas cosas sin necesidad de estar haciendo preguntas. Por ejemplo, esta empresa es una empresa, y estoy hablando de Microdrive, no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, es la del ejemplo del libro, página 68. Esta empresa realmente, a pesar de tener un resultado positivo en sus actividades operativas, un resultado positivo de efectivo, quiero decir. Es decir, sus actividades operativas le generaron 158 millones de dinero, pero a pesar de eso, ese dinero no le fue suficiente para poder hacer pues las cosas que necesitaba hacer, principalmente invertir en activos fijos. Esta empresa necesitó ampliar su planta y equipo por 500 millones de quetzales. Entonces eso jamás iba a cubrírselo las actividades operativas. Entonces, esta empresa terminó apoyándose muchísimo en lo que es deuda. Es decir, las actividades operativas pues sí le ayudaron en algo, no vamos a decir que no. Sí le ayudaron en parte, pero la verdad es que este financiamiento de 350 millones, porque son 150 millones en deuda a corto plazo y 200 millones en deuda a largo plazo, pues fue clave. Este financiamiento fue clave para que esta empresa pudiera pues darse el lujo de invertir en adquisición de activos, ¿verdad? No sabemos qué tan necesario era que lo hiciese, quizás sí era muy importante, ¿verdad? A lo mejor esa ampliación
en planta y equipo le pueda ayudar a mejorar su funcionamiento, le pueda generar más ingresos por ventas. Eso es lo que se espera, principalmente cuando uno está pensando en adquirir más activos fijos. Ojalá que sea pues para bien, así tiene que ser, pero el hecho es de que no fue suficiente lo generado en actividades operativas, a pesar de que a la larga pues es una cantidad positiva, son 158 millones, pero es una cantidad que no es lo suficientemente generosa para que la empresa se sintiera eh, pues con la capacidad de invertir en activos fijos. Tuvo que recurrir a deuda. Y la verdad es que no solamente aplicó dinero en activos fijos, también aplicó dinero en sus inventarios, también aplicó dinero dándole más crédito a los clientes. Pero bueno, a pesar de eso, sí obtuvo una cifra positiva de 158 millones en actividades operativas, pero esta empresa no es capaz de eh, realizar inversiones y de pagar dividendos sin endeudarse. Es decir, tuvo que endeudarse para lograr eso. Tuvo que recurrir a deuda. Eh, Me gustó mucho el último día de clase. No recuerdo si fue en este horario o fue en el anterior, que alguien me preguntaba que había hecho cuentas, que se había puesto a sumar los 158 millones de las actividades operativas, que son positivos, obviamente, más los 292 millones que generó de efectivo las actividades de financiamiento, y haciendo la suma obtenía 450 millones. Entonces me decía, tampoco alcanza, porque de actividades de inversión, al final fueron 460 millones los aplicados o los utilizados. Entonces, como que todavía hicieran falta 10 millones. Entonces yo le decía que efectivamente por esa razón es que había disminuido el saldo de la cuenta caja en 10 millones, ¿verdad? Porque a diciembre del año 2015 teníamos 60 millones de efectivo, y entonces a finales del 2016 ya teníamos 50 millones de efectivo. Entonces, eh, por esa razón también fue que vemos el descenso de la cuenta efectivo o de la cuenta caja en 10 millones. Eh, También es cierto que en algo ayudó esta venta de inversiones a corto plazo de 40 millones. En algo pues colaboró esa disminución en inversiones a corto plazo, pero bueno, tampoco fue como que gran ayuda, porque al final de cuentas, eh, sin esta deuda o sin este incremento de deuda, la empresa no hubiera podido hacer lo que hizo, ¿verdad? Sin esos 350 millones hubiese estado imposible incrementar la planta y equipo. Hasta me atrevo a decir que hubiese sido sumamente difícil pagar dividendos, tanto preferentes como comunes. Entonces, ese tipo de comentarios son los que tenemos que realizar cuando miramos un ejercicio de estado de flujos de efectivo, hacer notar
¿Qué es lo que nos llama la atención? Yo les mostraba también el último día de clase este otro ejemplo que si ustedes quieren se los vamos a poner también en Classroom. Esta empresa Elton es muy diferente su situación a la que acabamos de ver. Esta empresa Elton también tiene un valor positivo, un resultado positivo en sus actividades operativas, es decir, también hay un efectivo generado o suministrado por actividades operativas. En este caso son 780 millones, en este caso es más, son 780 millones. Lo interesante es que esa cifra pues cubre perfectamente bien este incremento en activos fijos brutos, es decir, esta empresa sí está generando por sí misma, con sus propias actividades, el suficiente efectivo para darse el lujo de adquirir más activos fijos. Esta empresa tiene un incremento de activos fijos, una utilización de dinero en activos fijos de 300 millones que perfectamente se puede cubrir con los 780 que le generaron sus actividades operativas. De hecho, yo les mencionaba el último día de clase que no me parece tan necesario, de hecho no me parece tan necesario que haya tenido que incrementar su deuda a largo plazo en 200 millones. O sea, es algo que hizo, bueno, a lo mejor eso le dio más holgura, ¿verdad? Le permitió tener más efectivo, pero no era algo que se viera sumamente necesario, porque pues aquí son más de 700 millones en actividades operativas generados, entonces tampoco me parecía eh, algo sumamente necesario lo de incrementar la deuda a largo plazo. Hay algo que me gusta mucho en esta empresa y es que de alguna manera también hubo una preocupación o un interés en disminuir deuda. Por ejemplo, aquí en las actividades operativas hubo una intención, una preocupación de disminuir pasivos acumulados, ¿verdad? Que a lo mejor se refiere a algún tipo de deuda, eh, podría ser fiscal o social. Bueno, de alguna manera, pues es una deuda a corto plazo que está contemplada dentro de las actividades operativas y el hecho de que la empresa se preocupó en disminuirla. Eso me parece bien, me parece interesante que se tenga esa intención. Y aquí también hay otra preocupación en disminuir deuda, ¿verdad? Disminuir la deuda, tengo la idea que es a corto plazo porque es una disminución en documentos por pagar. Y generalmente pues es una cuenta a corto plazo, pero también podría ser a largo plazo. Entonces, esta empresa es muy diferente a la anterior. ¿Por qué razón? Porque esta empresa sí tiene por parte de las actividades operativas la suficiente generación de efectivo para darse el lujo
de aumentar sus activos fijos, de pagar ciertas deudas. Entonces, la verdad es que esta empresa a mí me parece en términos generales pues mejor administrada que la anterior. Solo con el hecho de que no está dependiendo tanto de lo que es deuda, sino que por sí misma genera los suficientes flujos para sostenerse, pues eso me parece bien. Y además, pues tiene muchas cosas acá dentro de las actividades operativas, muchas situaciones que le generan dinero. Por ejemplo, eh, eso del decremento en inventarios me da la sensación que, bueno, rota el inventario, vende el inventario. Disminución en cuentas por cobrar, pues cobra, hace una buena gestión de cobro, ¿verdad? Incremento en las cuentas por pagar, bueno, es buena en negociar, es una empresa buena negociando con los proveedores para obtener más crédito, ¿verdad? Entonces, me parece que por por esas razones, por esas circunstancias, está mejor administrada que la anterior. No sé si ustedes quieren comentar algo o ven algo que yo no esté viendo. La verdad es que se puede ver de todo en el estado de flujos de efectivo. Por ejemplo, y antes de que alguien pues quiera tomar la palabra, por ejemplo, a veces hay casos en los cuales uno mira que gracias a la venta de activos fijos es que una empresa se sostiene, por increíble que parezca. Por increíble que parezca. A veces dentro de las actividades de inversión uno mira eh, fuertes decrementos de activos fijos. Entonces uno dice, wow, aquí, si no fuera porque está vendiendo sus activos fijos, no saldría adelante la empresa, porque como que ahí está la principal generación de efectivo, ¿verdad? Entonces uno puede ver diversidad de cosas, diversidad de situaciones en un estado de flujos de efectivo y ahora pues sí les doy la palabra. Les prometo que los dejo hablar. Gracias, licenciada. En el aspecto que nos está usted analizando en este momento sobre activos de inversión, que la empresa es capaz de negociar sus activos fijos para poder salir avante. ¿Cómo Yo diría que lo mismo sucede con el decremento en los documentos por pagar, en las actividades financieras, en este mismo punto de este flujo, de que la empresa está haciendo buenos negocios con los proveedores para tener mayores plazos, para ampliar su crédito. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, si se refiere a este decremento en los documentos por pagar, la verdad es que los documentos por pagar no es una deuda comercial, es una deuda financiera. Y cuando digo que no es una deuda comercial, estoy diciendo que no es una cuenta que signifique proveedores, ¿verdad? No son personas que nos venden materias primas ni que nos vendan mercancías. Los documentos por pagar se refieren más que todo a deuda de carácter financiero, ¿verdad? Tenemos que firmar documentos, por ejemplo, pagarés, para que entonces nos den dinero eh, prestado. Eh, el hecho de que exista un decremento en estos documentos por pagar, lo que significa es que la empresa se está preocupando por disminuir su deuda financiera. Hizo un abono o un pago de 100 millones precisamente a esta deuda de documentos por pagar, y entonces esta empresa pues pareciera que lo que está tratando es de disminuir esa deuda
que tiene de carácter financiero. Ahora, si vamos a hablar de proveedores o de cuentas por pagar, eso está aquí arriba, dentro de las actividades operativas. Y sí tiene usted mucha razón cuando dice que la empresa está pues está negociando con sus proveedores de tal manera que está logrando obtener más crédito. Eso es cierto porque hay un incremento en las cuentas por pagar que equivale a decir proveedores. Hay un incremento de 200 millones. Esto quiere decir que a la empresa le han vendido más al crédito en el último año, es decir, hubo un incremento en la venta al crédito que los proveedores le hicieron a la empresa, ¿verdad? Entonces, eso es bueno y es un valor positivo, si ustedes miran, de 200 millones, porque claro que es bueno gozar de crédito. Se toma como un valor positivo porque simplemente por el hecho de no estar teniendo que realizarle pagos al contado a los proveedores, eso ya es bastante positivo, ¿verdad? Que nos den crédito, que nos den la oportunidad de tener con nosotros más tiempo el dinero o que nosotros tengamos más tiempo para poder conseguir ese dinero. Eso es lo que se considera acá pues una fuente de efectivo, ¿verdad? Cuando se incrementa un pasivo, es una fuente de efectivo. Entonces, sí está haciendo bien las cosas la empresa al negociar con los proveedores porque tiene más, eh, hay más logro de crédito, ¿verdad? Hay más logro de compra de mercadería al crédito. O se obtuvo más mercadería al crédito que el año anterior. Quiero aprovechar para hacer algunas aclaraciones. Bueno, fíjense que me escribió una persona, bueno, dos. Una persona me escribió con respecto a una duda sobre lo que es la reserva legal y otra persona me escribió también con duda con respecto a lo que es estructurar un estado de utilidades retenidas. Bueno, voy a hablar de eso en este momento y después voy a pasar al primer tema que corresponde al segundo parcial. Porque la verdad es que quiero llevar a los dos salones nivelados. Entonces, en el horario anterior pude explicar el primer tema del segundo parcial y yo no quisiera que aquí fuera diferente, ¿verdad? Para llevarlos con el mismo contenido, además de que también ya es necesario que comience con el contenido del segundo parcial para que después no estemos ahí con la pena de que todavía nos hace falta llegar a cubrir. Entonces, bueno, por el orden. Ligda, perdón, yo tengo una duda con esto del estado de flujos. Dígame. Solo tengo una duda. Cuando realizamos lo de la división de la varianza y dividimos entre entrada de fondos y salida de fondos, esas dos columnas nos tienen que cuadrar, nos tienen que dar la misma cantidad ambas. Claro que sí. Usted se refiere a que después de la columna de variaciones vienen las columnas de entrada y salida de dinero. Entonces, sí, las columnas de entrada y salida de dinero o entrada y salida de fondos o fondos provistos y fondos aplicados tienen que cuadrar, claro que sí. Ah, bueno, Ligda, es que sí tengo duda porque cabalmente estaba haciendo el ejercicio que el licenciado nos mandó y no me cuadra, entonces tal vez le voy a escribir un correo y tal vez usted me puede verificar en qué estoy fallando porque no me cuadran, ya lo probé varias veces y no logro cuadrar esas dos columnas.
Sí, tienen que cuadrar. De hecho, podría revisar, por ejemplo, si no está tomando en cuenta alguna variación de totales. La verdad es que a los totales no habría que sacarles variación. Por ejemplo, al total del activo, bueno, desde lo que es activo circulante, ¿verdad? Al total del activo circulante, al total del activo fijo o no corriente, al total del activo, no hay que sacarles variación, ni al total del pasivo. Igual dentro del pasivo, pues puede haber, como ustedes saben, pasivo circulante o del corto plazo y pasivo fijo de largo plazo. Y a esos totales no hay que sacarles variación ni al gran total de pasivo, ni a la suma del pasivo y capital. Hay que tener cuidado entonces con esos totales, no hay que sacarles variación. Pero sí habría que Sí, revisar no porque les estoy sacando variación a esos totales, pero le bueno. tiene que cuadrar o alguna variación no está bien clasificada, ¿verdad? Eh, recordemos que cuando las cuentas del activo aumentan, pues eso es aplicación de fondos. Cuando las cuentas del activo disminuyen, eso es entrada de dinero. Cuando las cuentas del pasivo aumentan, es entrada de dinero. Cuando las cuentas del pasivo disminuyen, es aplicación de dinero. Entonces, eso es lo que hay que también revisar muy bien. Y yo les quiero mostrar ahorita esto, porque en primer lugar hubo una persona que me escribió que en qué momento era que se calculaba la reserva legal. Bueno, uno tiene que calcular reserva legal si lo piden, porque honestamente les digo que si no lo piden, pues no hay que calcularla. Y si lo piden, la verdad es que primero tiene que calcularse el impuesto sobre la renta, como está aquí, y hasta después de calcularle el 25% de impuesto sobre la renta a la ganancia, entonces ya podemos calcular la reserva legal, que es un 5% sobre la utilidad después de impuesto. Repito, es un 5%. Y después de haber calculado la reserva legal, entonces tendríamos una utilidad después de impuesto y reserva. Ya habiendo pagado impuesto y reservado, es decir, ya habiendo pagado el impuesto sobre la renta al fisco y ya habiendo hecho el cálculo de la reserva legal, entonces ya podríamos pasar al pago de dividendos preferentes y si acaso hubiese, entonces se pasaría al pago de dividendos comunes. Pero antes de los dividendos comunes u ordinarios, tienen que pagarse los dividendos preferentes. Porque por eso son preferentes, porque tienen la preferencia de pagarse de primero y de hecho es un pago obligado. Los dividendos preferentes hay que pagarlos siempre, independientemente de los resultados que haya obtenido la empresa. Independientemente si fue poca ganancia o fue mucha la ganancia, no importa. Como haya sido, hay que pagar dividendos preferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, son 445,100 quetzales de utilidad antes de impuestos y a eso le aplican el 25% de ISR. Entonces obtienen 111,275, se lo restan a los 445,100 y llegan a 333,825. A eso ya le pueden aplicar un 5% de reserva legal si es que lo pide el ejercicio, lo cual es adecuado para que la empresa pueda tener un fondo para poder hacerle frente más adelante
a alguna circunstancia difícil, adversa, entonces poder contar con un fondo que le pueda permitir cumplir con sus compromisos. Y a eso hay que restarle la reserva legal a la utilidad después de impuesto para llegar a una utilidad después de impuesto y reserva. Y si ustedes observan, ya teniendo esa utilidad después de impuesto y reserva, pues ya restamos los 5,000 quetzales de dividendos preferentes y llegamos a una cantidad que se le llama utilidad disponible para accionistas comunes. Ahora, me estaban diciendo que no saben cómo estructurar un estado de utilidades retenidas o acumuladas. Licenciada, disculpe. Sí, dígame. Tengo una duda. Cuando en el ejercicio, o sea, en el ejercicio nos tendrían que dar lo que se le va a pagar a los accionistas preferentes. Sí. Y si en caso no lo diera, ¿hay alguna forma de calcularlo? Sí, podría ser, por ejemplo, bueno, pero para este examen, honestamente no creo que les den una manera de calcularlo. Considero que para este examen les tienen que dar el dato. Si habláramos del examen final, yo le diría, por ejemplo, que les podrían decir que sobre el saldo de las acciones preferentes, que por ejemplo es de 100,000 quetzales, hay que calcular un 5%, que son los dividendos que se le pagan a los accionistas preferentes. Entonces ustedes tendrían que tomar 100,000 quetzales de acciones preferentes y a eso aplicarle un 5%, lo cual corresponde a 5,000 quetzales, y esos son los dividendos que se le pagan a los accionistas preferentes. Pero ese tipo de cálculos, sinceramente, no se los van a pedir ahorita. Gracias, licenciada. Para servirle. Licenciada. Sí, dígame. Solo una pregunta. En el ejercicio, así como ese que tiene en la pantalla de utilidad disponible para acciones comunes, si tenemos la cuenta de acciones comunes, le restamos esa cantidad, ¿verdad? Bueno, la cuenta que se llama acciones comunes no es una cuenta de estado de resultados, es una cuenta de balance general. Lo que puede aparecer en el estado de resultados, tal y como usted lo mira allí, es la cuenta llamada dividendos de acciones preferentes. Dentro del estado de resultados, quizás pueda aparecer, aunque lo miro muy difícil, la cuenta de dividendos de acciones comunes, pero eso más que todo está dentro de un estado de utilidades retenidas o está como información adicional. Ahora, las cuentas que se llaman acciones preferentes y acciones comunes, esas cuentas son de balance general, no son de estado de resultados ni de estado de utilidades retenidas. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el estado de flujos de efectivo, por ejemplo, en este balance general comparativo, dentro de la sección del capital, aquí sí puede usted mirar acciones preferentes y acciones ordinarias, que de hecho eran cuentas que no tenían variaciones. Estas cuentas son de balance general y de hecho corresponden a la sección del capital, pero no son cuentas de estado de resultados. No sé si esa era su pregunta. Sí, licenciada, es que eso me estaba causando duda. Sí, no son cuentas de estado de resultados, son cuentas de balance general, porque de hecho lo que significan estas cuentas son las aportaciones de dinero que han hecho los socios o los inversionistas de la empresa. Entonces,
Cuando uno mira acciones preferentes, 100 millones es la cantidad de títulos que nos han comprado los accionistas preferentes. Y de igual manera estos 500 millones pues es lo que nos han comprado en títulos los accionistas ordinarios o comunes. Ahora, cuando nosotros miramos un estado de resultados y miramos, por ejemplo, una cuenta que se llama dividendos, acciones preferentes, esto lo que significa es las ganancias que nosotros como empresa les estamos pagando a los accionistas preferentes precisamente por habernos comprado títulos. Entonces es como que las ganancias que ellos merecen recibir o de hecho están recibiendo por haber invertido en nuestra empresa comprando acciones. Esa es la diferencia con la cuenta que se llama dividendos. Ligda, perdón, y si nos dan la de dividendos en acciones comunes, ¿la ponemos en el estado de resultados o solo en el estado de utilidades? Yo diría que en el estado de utilidades retenidas, porque ahí es en donde principalmente se observa. Fíjese que el estado de resultados generalmente llega hasta las utilidades disponibles para los accionistas comunes. Ya dentro del estado de utilidades retenidas o acumuladas, ya podemos nosotros describir a detalle cuánto se le está pagando de dividendos tanto a los accionistas preferentes como a los accionistas comunes. Entonces, estos son pagos de dividendos, no son realmente ¿cómo decirle? No son realmente los valores de las acciones que se les vendieron a los accionistas, sino que es pago de dividendos. Donde dice menos dividendos en efectivo son dividendos de acciones preferentes y dividendos de acciones comunes. Ahora, yo sí quería mostrar esto porque ya una persona me manifestó que no sabía cómo estructurar este estado de utilidades retenidas. Yo recuerdo que en las primeras clases les mostré en una presentación pues una diapositiva que contenía un ejemplo de estado de utilidades retenidas o acumuladas y la verdad es que es muy sencillo. Acá por ejemplo, uno coloca primero el saldo anterior de utilidades retenidas, por ejemplo, del año 2021. Vamos a suponer que era de 5,000 quetzales, por decir algo. Bueno, creo que era 55,000 quetzales, es que borré la información. Y a eso habría que sumarle las utilidades netas después de impuesto y reserva de este último año 2022. Y esta cifra la traigo precisamente del estado de resultados. De acá, utilidad después de impuesto y reserva. Entonces, al saldo anterior que traigo de utilidades acumuladas de años anteriores más la utilidad del último año, yo hago la suma. Y a esa sumatoria yo ya le puedo restar los dividendos que se han pagado tanto en acciones preferentes como en acciones comunes. Yo creo que aquí tal vez lo mejor es poner dividendos de acciones preferentes y dividendos de acciones comunes para que no se malinterprete, para que no se vaya a pensar que son puramente las acciones, no, porque las acciones tanto preferentes como comunes son cuentas de balance general. Son las aportaciones en dinero que han hecho los socios. Entonces, aparte son los dividendos que se les pagan a estos socios o accionistas. En este caso se le pagaron 5,000 quetzales de dividendos a los accionistas preferentes y 100,000 quetzales de dividendos a los accionistas comunes. Entonces,
Esos 105,000 quetzales en total de dividendos se le restan a todo ese cúmulo de ganancias que se trae acumulado, y entonces ya se llega al nuevo saldo de utilidades retenidas o acumuladas, que sería al 31 de diciembre del 2022, digamos. Entonces, no es algo muy complicado, y la verdad es que no puede ser algo más grande que esto. Siempre va a ser de esta manera el estado de utilidades retenidas, de este tamaño. No va a incluir más cuentas, realmente solo va a ser esto, y lo tendrían que hacer únicamente en el caso de que se los pidan, ¿verdad? Lo estoy mencionando porque en el laboratorio pues hay unos ejercicios en los que se les pide, y me estaban indicando que les estaba costando poder hacerlo. Cuando no vienen utilidades acumuladas de años anteriores, por ejemplo, que el saldo de utilidades retenidas al año anterior sea de 0, o no haya ninguna cuenta que se llame así, entonces pues no hay problema. Se trabajaría únicamente con la utilidad neta después de impuesto y reserva del último año, es decir, del año que se está cerrando, ¿verdad? Y a eso habría que restarle los dividendos pagados, tanto para accionistas preferentes como para accionistas comunes, y entonces ya determinamos cuánto es lo que debe de quedar en la cuenta de utilidades retenidas o utilidades acumuladas de este año, pues ya neto, ¿verdad? Ya habiendo restado los pagos de dividendos. Lo que quiero decir es que si no se trae un saldo anterior de utilidades retenidas o acumuladas, pues eso no es motivo para no poder hacer un estado de utilidades retenidas. Ahí lo más seguro es que se trata de una nueva empresa, quizás está solo con un año de existencia, quizás en algún momento dado se hizo una operación en la cual se liquidó todo ese saldo que se traía de utilidades acumuladas, y entonces por eso está a 0, pero no tendría que ser una razón para no poder hacer el estado de utilidades retenidas. Entonces eso era lo que quería explicarles, y que también pues repasen las presentaciones, porque hay una presentación que precisamente muestra esta estructura. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que dije. Y por favor, la reserva legal, yo diría que la calculen solo si se les pide. Si no se les pide, pues no la calculen. Y es el 5% lo que se calcula sobre la ganancia a la cual ya se le ha restado el cálculo del impuesto sobre la renta. Pues vean, yo quisiera que viéramos este tema. La verdad es un tema que se mira rápido porque es muy sencillo. Lo expliqué como en cuestión de 20 minutos en el horario anterior. Y sería pues el primer tema que correspondería al segundo examen parcial. Es de los más sencillos del segundo examen parcial. Realmente estoy comenzando con lo más sencillo de ese contenido. Y me gustaría, por favor, que ustedes se enriquezcan leyendo el capítulo 16, específicamente de las páginas 662 a las 667, para poder comprender de una mejor manera este tema. Este tema pues se llama ciclo de conversión del efectivo. ¿A qué nos referimos con ciclo de conversión del efectivo? Es un periodo de tiempo, la verdad, es un periodo de tiempo que se puede alargar a medida
que los periodos de inventario y de cuentas por cobrar se prolonguen. Y se puede disminuir a medida que la empresa pueda retardar el pago de las cuentas por pagar. Un ciclo que se alarga, es decir, un ciclo de conversión del efectivo que se alarga, indica que la empresa tiene dificultades, ya sea para vender su inventario o para convertir en efectivo las cuentas por cobrar. Problemas de esta naturaleza pueden ocultarse de alguna manera o pueden disfrazarse de alguna manera si la empresa tiene un ciclo amplio de cuentas por pagar. Es decir, a lo mejor los proveedores le conceden a la empresa un periodo bastante extenso de tiempo para pagar y entonces eso puede ayudar, de hecho puede ocultar el problema que pueda tener la empresa con respecto al tiempo que se tarda en vender el inventario o en cobrar las cuentas por cobrar, valga la redundancia. Cuanto más largo es el ciclo de conversión del efectivo, significa que más financiamiento va a necesitar la empresa, o más tiempo de financiamiento, quiero decir, va a necesitar la empresa. Es muy importante que traigamos a la memoria la rotación de los activos totales. Esa sí es una razón financiera que vimos y es parte de lo que hay que estudiar en el primer parcial de nuestro curso de Administración Financiera 2. Y la rotación de activos totales, como ustedes recordarán, consiste en dividir el valor de las ventas entre los activos totales, ¿verdad? Eso va a darnos una idea de cuánto están contribuyendo los activos a la generación de ingresos por ventas. Entonces, mientras más alta sea la razón, quiere decir que mayor es el rendimiento sobre los activos. Y también de alguna manera, pues mayor es el rendimiento sobre el capital aportado. Cuanto más corto o más breve sea el ciclo de conversión del efectivo, pues los activos totales van a ser menores y la rentabilidad de la empresa va a ser más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más breve es el ciclo de conversión del efectivo, esto significa que, por ejemplo, el inventario o las cuentas por cobrar tienden a ser menores. Entonces eso es bueno con respecto a que hay más rentabilidad, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, de que los activos de alguna manera están contribuyendo más rápidamente a la generación de ingresos por ventas. Yo quisiera que tomaran nota de 3 conceptos. De hecho, van a tener cada uno de ellos su respectiva fórmula. Primero está el periodo de conversión de inventarios, después está el periodo promedio de cobro y en tercer lugar está el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Volviendo al número 1, el periodo de conversión de inventarios dice que es el tiempo que transcurre entre la compra de las mercancías a los proveedores y el registro de una venta a los clientes. Ese es el periodo de conversión de inventario. Estamos hablando de una cantidad de días. El periodo promedio de cobro es la cantidad de tiempo que se le da a los clientes para que paguen sus ventas después de la venta. También se le conoce como días de ventas pendientes de cobro. También se llama periodo de conversión de las cuentas por cobrar
Y ustedes saben que es el número de días que se requieren para convertir en efectivo las cuentas por cobrar. Ahora, el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar es el tiempo que un proveedor permite que el cliente postergue el pago después de efectuar una compra. Como quien dice, es el tiempo de crédito que otorga un proveedor a su cliente, ¿verdad? Y yo quisiera que por favor me ayudaran con estos cálculos, de ser posible, si tienen calculadora a la mano. Les voy a agradecer que me acompañen a analizar este ejemplo de la página 663. Este ejemplo se va a trabajar ya con las cantidades de días que nos indican allí. Es decir, de alguna manera podríamos decir que ahí entre paréntesis dice valores meta, porque son ya como cantidades de días que se tienen planificados. Entonces dice GBM compra dispositivos médicos a fabricantes en China y los vende en Estados Unidos, Canadá y México. En promedio, transcurren 50 días a partir del momento en el que GBM compra la mercancía. Son 10 millones de dólares por mes, hasta el momento en el que la vende a sus clientes. Ok, estamos hablando de 50 días desde que GBM compra la mercadería hasta el momento en que la vende a sus clientes. ¿Cómo se llamará eso? ¿Será periodo de conversión de inventario? ¿Será periodo promedio de cobro o será periodo de diferimiento de cuentas por pagar? Conversión de inventario, Lita. Gracias, sí, es un periodo de conversión de inventario, así es. Esos 50 días es un periodo de conversión de inventario. Dice que los proveedores de GBM requieren el pago dentro de 40 días. ¿Cómo se llamará eso? Repito, los proveedores de GBM requieren el pago dentro de 40 días. Periodo de diferimiento. De diferimiento. Así es, gracias, de diferimiento de cuentas por pagar, así es. Pero GBM otorga a sus clientes 60 días para pagar sus compras. Eso yo creo que estamos de acuerdo en que se trata de un periodo promedio de cobro, ¿verdad? Periodo promedio de cobro de 60 días. El ciclo de conversión de efectivo tiene gran impacto en los gastos de financiamiento de GBM, ya que contrata préstamos bancarios. ¿Qué les parece eso? Contrata préstamos bancarios para cubrir déficits de efectivo durante este ciclo. Bueno, yo les cuento que en el libro está esta fórmula. Se llama ciclo de conversión del efectivo, así se llama la fórmula. Y lo que tenemos que hacer es sumar el periodo de conversión de inventarios con el periodo promedio de cobro. Al tener esa suma, vamos a restar el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Y así obtendremos
el ciclo de conversión del efectivo para GBM. Ustedes me habían indicado que el periodo de conversión de inventarios era de 50 días, ¿verdad? También me indicaron que el periodo promedio de cobro pues es de 60 días, entonces tenemos un total de 110 días. Imagínense 110 días entre el momento en que se compra la mercadería por parte de GBM y el momento en el que GBM llega a obtener el efectivo por parte de sus clientes a los cuales les ha vendido el crédito. O sea, en todo ese lapso de tiempo vemos que transcurren 110 días y a eso le vamos a restar 40 días, que es el tiempo que prácticamente goza de crédito GBM. Es el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Entonces el resultado, 110 menos 40, el resultado da 70 días. Ok, no sé si están de acuerdo conmigo en el resultado. Gracias. Sí, Lo que me licenciada. gustaría, muchas gracias. Lo que me gustaría saber su opinión con respecto a qué significado le podemos dar a esos 70 días. Si nos pidieran una explicación o un significado, ¿qué son esos 70 días? ¿Qué podríamos responder? Yo podría decir de que GBM se tarda de 2 meses en adelante para recuperar para convertir la mercadería en efectivo. Ok. O sea, esos 70 días los podemos ver como un tiempo positivo, provechoso, o es un tiempo que no resulta provechoso, que no resulta beneficioso para la empresa. ¿Cómo podemos ver esos 70 días? Yo creo que es Definitivamente mucho tiempo. No es beneficioso. no es mucho, muy largo, licenciada, para la recuperación del efectivo en el movimiento de inventarios. Ok, gracias. Muy amables por sus comentarios. Sí, la verdad es que me gusta mucho cómo en el libro se analiza el resultado, porque dice GBM tiene un déficit de efectivo de 70 días que debe financiar durante el ciclo. O sea, como que son 70 días pasando penas, ¿verdad? Son 70 días viendo cómo eh, pues hace para financiarse, ¿verdad? Cómo hace para poder ayudarse. Dice, aunque se supone que debe pagarles a sus proveedores 10 millones después de 40 días, no espera recibir efectivo hasta 110 días en el ciclo. Recordemos que son 50 días para vender el inventario y 60 días para cobrar esa venta que se ha hecho al crédito, ¿verdad? Por lo tanto, tendrá que tomar en préstamo el costo de la mercancía de 10 millones de su banco el día 40 y no espera poder reembolsar el préstamo hasta que realice el cobro el día 110. Así, durante su ciclo de conversión de efectivo fijado como meta de 70 días, le deberá al banco 10 millones y se acumulará el interés de esta deuda. Con todo lo demás igual, es preferible un ciclo más corto de conversión de efectivo porque ello significa
tasas de interés más bajas, claro que sí. Lo ideal fuera que GBM pudiera vender más rápido, o sea, que no fueran 50 días, que fuera menos, ¿verdad? Pudiera cobrar más rápido, que no fueran 60 días, que fuera menos. O diferir por más tiempo sus cuentas por pagar, es decir, que no fueran 40 días, sino que fuera más. Que lográramos, o que GBM, mejor dicho, lograra un plazo mayor a 40 días. Ahora, me gusta mucho el hecho de que de la página 664 a la 665 hay 3 fórmulas para poder calcular tanto el periodo de conversión de inventarios como el periodo promedio de cobro y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Porque de alguna manera les quiero contar que los datos que les mencioné anteriormente, de alguna manera son, como dice aquí, valores meta. Bueno, de alguna manera es algo que se piensa que así está sucediendo, pero si uno se va verdaderamente a los estados financieros a hacer cálculos para determinar en realidad cuál es el periodo de conversión de inventarios, cuál es el periodo promedio de cobro y cuál es el periodo de diferimiento de cuentas por pagar, bueno, la situación a lo mejor es diferente. Entonces, lo ideal es ir directamente a los estados financieros, porque así como sucede con las razones financieras, pues resulta que hay fórmulas que nos pueden permitir tener una idea más exacta de estas cantidades de días o estos periodos. Por ejemplo, y a mí me gustaría que tomaran nota de las fórmulas si no tienen a la mano su libro. Por ejemplo, para calcular el periodo de conversión de inventarios, hay que dividir el saldo de los inventarios entre el costo de los bienes vendidos por día. Eso del costo de los bienes vendidos por día resulta de dividir el costo de ventas entre 365 días. No sé si hay alguien que desea preguntar, porque como que escucho un micrófono. Ok. El periodo promedio de cobro consiste... Claro, es que Gracias. yo me estaba preguntando cómo le hacía ese periodo de tiempo y precisamente ahorita me acaba de responder. Bueno, sí, la verdad es que vamos a tener que aplicar fórmulas en base a los estados financieros. Esos informes son los que nos van a dar las respuestas. El periodo promedio de cobro se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre un promedio de venta diario, que no es más que dividir el valor de las ventas entre 365 días. Ese es el promedio de venta diario. Y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar resulta de dividir las cuentas por pagar o cuenta proveedores, porque también se puede llamar proveedores, entre el costo de los bienes vendidos dividido entre 365 días, es decir, el costo de los bienes vendidos por día. Les quiero decir un par de cosas antes de continuar. Las cuentas por cobrar equivale a la cuenta clientes. Eso también me lo preguntó una persona que me escribió. Me decía, es que no puedo aplicar una razón financiera porque no existen las cuentas por cobrar en el balance general. Bueno, pero existe la cuenta clientes. Entonces, la cuenta clientes es igual a decir cuentas por cobrar, así como las cuentas por pagar
equivale a decir proveedores. O también se puede llamar cuentas por pagar comerciales. Así como las cuentas por cobrar, también se pueden llamar cuentas por cobrar comerciales o cuenta clientes, ¿verdad? Entonces, si ya le tomaron una fotografía a las fórmulas o una captura de pantalla, o si se pueden ubicar con facilidad en las páginas 664 y 665, entonces les voy a agradecer que me ayuden a hacer cálculos. No sé si hay alguna duda. Ligda, yo solo quería... Ay, lo siento. Dígame. Yo solo quería confirmar en caso tuviéramos las dos cuentas, las tomamos en cuenta ambas. No creo posible que tengan las dos cuentas. Usted dice, por ejemplo, cuentas por cobrar y a la vez tener cuenta clientes. No lo creo posible, no lo creo posible. A menos que las cuentas por cobrar que se tuvieran fueran no comerciales, entonces uno entendería que la cuenta clientes se refiere a las cuentas por cobrar comerciales, porque aparte estarían las cuentas por cobrar no comerciales. Entonces, en ese sentido, lo que habría que usar es la cuenta clientes. Pero tener Ok. cuentas por cobrar y al mismo tiempo tener cuenta clientes, eso no tendría que ocurrir. De igual manera, tener proveedores y tener cuentas por pagar a la vez no tendría que ocurrir. Ok, Ligda, está bien. Muchas gracias, quedó claro. Bueno, Licenciada, disculpe, sí, dígame. ver la posibilidad de que nos pudieran dar por lo menos un par de días más para terminar el laboratorio. Lo vamos a analizar. La verdad es que, por increíble que parezca, sí hay varias personas que lo han terminado. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos deducir, verdad, Afner? Bueno, ya hay varias personas que han resuelto el cuestionario de la plataforma Cognero, o los cuestionarios, mejor dicho, en plural, ¿verdad? Espero no estar equivocada. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que hay personas que ya terminaron de hacer el laboratorio y por eso es que están logrando responder a los cuestionamientos que aparecen en la plataforma Cognero. Pero lo vamos a analizar, lo vamos a analizar. No quiero ser tan tajante en decirle que no. Lo vamos a analizar, pero la verdad es que hasta el momento sí tenemos registro de varias personas que ya han concluido su laboratorio. Por esa misma razón, ¿verdad? Por esa misma razón de que han hecho sus cuestionarios. Muchas gracias, licenciada. No sé si Licenciada, estás por ahí, Abner, para que me confirmes, para que me respaldes o me desmientas o me digas si estoy equivocada. No, está todo de manera correcta, dicha correctamente, porque sí estamos viendo que en Cognero sí han resuelto lo que es la parte 1 del laboratorio, la parte 2 y la 3. Vi un par de notas ahí que sí estuvieron muy bajas, creo que es tal vez porque no se han dado tal vez a la tarea de estudiar un poquito más, puede ser, pero esta plataforma pues tiene ahí una parte de razonamiento en la que nos da eso mismo, el porqué de nuestras notas malas y del porqué de las notas buenas. Entonces,
sí, sí la secundo en la opinión que está dando. Ah, ok. Es que no les he contado que logramos hacer como un match, eh, encajar prácticamente el laboratorio que se les proporcionó con cuestionarios de la plataforma Cognero, de tal manera que esas preguntas de estos cuestionarios tuvieran que ver directamente con el laboratorio que se les dejó de grupo. Gracias a Dios logramos hacer eso, porque en un principio pensamos que no se iba a poder, pensamos que iba a ser otro tipo de material, es que el que se les iba a colocar en Cognero, pero afortunadamente logramos que fuera lo mismo. Alguien quería comentar, no sé si era, ay, se me escapa su nombre. Licenciada, Iba a bueno, hablar solo, primero. Sí, sí, dígame. Como yo. solo una duda nada más, licenciada. Este laboratorio que estamos haciendo, ¿lo podemos subir también a mano o es solo, pues, es decir, lo podemos hacer a máquina o tiene que ser a mano todo precisamente? Afner, yo entiendo que a mano, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que les había puesto la información en las instrucciones, les confirmo ahorita, permítanme. Tun, tun, tun. Sí, ese que les coloqué ahí, que se debe de elaborar a mano, entonces sí deben de hacerlo a mano. Hubo Ah, una compañera que me consultó, por ejemplo, de la parte uno, en la que ella me dijo que si se podía, por ejemplo, imprimir ese listadito de cuentas y solo a Ah, un lado ya, escribirlo y le dije que eso estaba permitido. ah, ya. Sin embargo, los demás sí son completamente a mano porque pues ya no hay un tipo de formato, por decirlo así. ah, Ah, ok. bueno, muchas gracias, licenciados, porque la duda es porque mi caso es especial, licenciado Abner, porque no tengo acceso a la plataforma Cogneo, porque no he podido arreglar mi problema del libro. Y sinceramente le digo que es imposible y que casi que nos van a obligar a comprar otro libro porque no tenemos otra manera de conseguir la factura. En el tiempo que yo la compré, que lo compré hace 2 años, todavía no habían facturas electrónicas. Eran pues manuales, se puede decir, y el proveedor es casi que imposible que me la busque, no me da señas de que la encuentre y no tengo manera de encontrarla, pues no he podido arreglar nada desde el momento que le consulté mi caso, pero voy a seguirlo intentando a ver qué puedo hacer. Gracias. Ok, pero les quiero decir que la utilización de la plataforma Cognero es, es algo, ¿cómo decirlo? Eh, no tiene realmente una relación con el hecho de que se les está pidiendo a mano el laboratorio. O sea, sí, a todos se les está pidiendo a mano, ¿verdad? Aparte es resolver los cuestionarios de la plataforma Cognero. Bueno, ahí sí es cuestión de ir respondiendo a cada pregunta. Entiendo que les dan como una opción múltiple y ustedes tienen que seleccionar una respuesta. Es algo un poco parecido a la plataforma Moodle, ¿verdad? Pero eso es independiente a el hecho de que se les pide a mano su laboratorio. Disculpen. Entonces, Licenciada, sí, dígame. disculpe. Yo tenía una duda con el tema de, de cómo se va a relacionar el tema de los puntos, bueno, de esos puntos de la plataforma Cognero. Por ejemplo, con el tema de estos tres laboratorios, como digamos, tuvimos creo que en el primero 18 preguntas y en este 16, si no estoy mal, algo así. Entonces, ¿cómo van a variar los puntos? Depende cuántas malas tengamos, va a valer un punto cada laboratorio que hagamos y se van a hacer 15 laboratorios o sea, esa es mi duda, más que toda la cuestión del punteo. Ah, ya. Uh -huh.
Afner, te doy la palabra. Yo creo que está en proporción a la cantidad de laboratorios, ¿verdad, Afner? Porque de hecho no Respecto, todos los laboratorios tienen no todos los cuestionarios tienen la misma Ah, cantidad no, de no preguntas. todos. Ajá, no todos. Ujú. Ujú. es respecto a los laboratorios de Conero. Ajá, sí, es que Sí. yo Ok. le consultaba a la licenciada, por ejemplo, a mí en el primero no me fue tan mal, tuve solo que dos malas, creo que tuve, pero ahorita en el segundo sí me aparecían las respuestas, pero no eran las respuestas correctas, entonces sí me fue mal, muy mal. Entonces, más que todo para ir viendo cómo se va a tomar el tema de las notas, ¿no? Ok, sí, esa parte ahorita no podría decírtela así como definitiva, porque es dependiendo de los laboratorios. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer 5 laboratorios en Conero, pues cada uno va a valer 3 puntos, para que nos dé el total de 15 puntos extras que se les indicó al inicio. Entonces, por ejemplo, si en el primero tuviste lo que fueron 2 malas, entiendo yo que serían como 2,5 de los 3 puntos. En el laboratorio 2, si por ejemplo sacaras un 0, pues de los 3 puntos, pues sacarías también 0. Entonces es proporcional al punteo que vaya sacando, porque al final lo que nosotros vamos a hacer es un promedio de 5 laboratorios, de 6 laboratorios si fuera el caso, o incluso hasta 7. De Sí, momento pues. vamos trabajando 3. Ah, ya. Ah, bueno, esa también era mi duda. Ah, ok. Está bien, licenciado, y ya me resolvió un poquito la duda. Muy amable, les agradezco Muy mucho. bien. Licenciado, disculpe una consulta. Con la presentación que utilizamos sobre el flujo de efectivo, esa no la van a compartir. Sí, claro Fíjate, que sí. Woody, que ya está desde hace, ¿qué? ¿Será la presentación con diapositivas o será lo que desarrollé en Excel? Lo que desarrolló licenciada es que yo lo andaba buscando, pero no lo encontré. En Classroom está publicado de fecha 5 de agosto, después aparece editado porque se fue subiendo otro material, pero sí ya se les compartió la presentación y la utilización del material. Gracias, licenciada. Voy a revisar de nuevo. Ok, si pudieran hacerlo y confirmarme, porque yo sí lo veo, pero quizás sí. Lick, disculpe, yo tengo una duda con la plataforma Cognero, porque cuando nos envían los correos nos llega con una hora que es de un cierre a las 11 de la noche y cuando vamos viendo es a las 9 de la noche. ¿Cómo podemos ver eso? Porque cabalmente el laboratorio 2 de Cognero se cerró el día que teníamos el examen de merca y por lo menos yo no había terminado de hacer los balances, por eso no me había puesto a contestarlo, pero cuando iba a ingresar ya estaba cerrado la oportunidad. Entonces no entiendo cómo se está manejando esos horarios, licenciado. Tal vez usted podría un poco resolverme esa duda. Sí, fíjate que me parece raro porque, por ejemplo, cuando lo habilitamos, le colocamos así justo, inicio a las 11 de la mañana, por ejemplo, y se finaliza también a las 11 de la noche, no del mismo día, sino de varios días después. Por ejemplo, el de ahorita se abrió el día de ayer y se finaliza para el día 29, entonces tienen como un lapso de 4 días, por ejemplo. Que se esté cambiando la hora, sí, hasta a mí me parece raro porque una vez hecho, pues no, yo ya no lo modifico. La licenciada entiendo que tampoco. Puede ser que haya una como variación tal vez en el sistema con los encargados de la editorial. Entonces vamos de hecho ya mandamos el correo para que nos indiquen esa situación y según la respuesta que nos den nosotros se las trasladamos. Pero sí, definitivamente que nosotros pongamos una hora y se la cambiemos, no lo hemos hecho. Entonces esperemos la información que nos den y el
en último caso sea necesario pues reprogramarlo, se haría. Tal vez ya no con el mismo tiempo de días, tal vez un que esté habilitado 24 horas nada más para pues apoyarlos en ese sentido. Ahora sí, Lick, muchas gracias, porque sí, a mí sí me afectó en ese sentido, porque cabalmente después de las 9 lo ibas a realizar y ya no pude ingresar a la plataforma, y yo le envié un correo a la Lick cabalmente donde dice la hora en el correo y lo que salió en la plataforma, que era a las 9 de la noche, y ya no se podía ingresar. Y sí se lo voy a agradecer un montón que nos comenten un poco qué va a pasar, por favor, porque no soy la única, creo que esta vez sí somos varios los que nos quedamos así como que en el aire cuando pasó esto. Sí, lo estamos teniendo en cuenta. Como dice Abner, de hecho ya le escribimos un correo electrónico a la persona de la plataforma. No sabemos en qué consistió, no sabemos si es por la diferencia que hubiera de horario con México, no lo sabemos. Tampoco tendría que, pues, afectar, ¿verdad? Pero, porque ahí es en donde se programa directamente en la plataforma el horario. Pero sí estamos con toda la disposición de apoyarlos, ¿verdad? Para resolver esa situación. Solo para ya terminar, para no dejarlos diferente al horario anterior, quisiera únicamente que por favor me ayudaran con estos cálculos y ya los dejo tranquilos. ¿Cuál será el periodo de conversión de inventarios? ¿Cuál será el periodo promedio de cobro? ¿Cuál será el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar? ¿Y cuál será el ciclo de conversión del efectivo? ¿Cómo calcular el periodo de conversión de inventarios? Bueno, según el libro, tenemos que dividir el valor de los inventarios entre un costo de los bienes vendidos por día. Esto significaría que primero habría que dividir el costo de los bienes vendidos de 1.000.000 entre 365 días. Y después tendrían que dividir el valor de los inventarios, que es de 600,000 quetzales, entre ese resultado de 1.000.000 entre 365. Entonces, no sé si alguien me puede apoyar con la respuesta, con la operación, con hacer la operación. $219 me dio a mí, licenciado. 219, ok, 219 días, porque estas respuestas son en días, así es. Entonces hay que apuntar por ahí, por favor, el resultado. Y después sería el periodo promedio de cobro. El periodo promedio de cobro es igual a dividir las cuentas por cobrar entre una venta diaria. Y la venta diaria pues consiste en dividir el valor de las ventas entre 365 días. Entonces, sería por favor de comenzar a dividir 1.700.000 quetzales entre 365 días, y ahí tendríamos el resultado de una venta diaria, ¿verdad? Entonces habría que dividir las cuentas por cobrar o cuenta clientes de 400,000 quetzales entre pues ese resultado que obtuvimos de dividir 1.700.000 quetzales entre 365 días. 85.88. Gracias. Pueden dejar su resultado con 2 decimales. Gracias. Sí, es aproximadamente de 86 días el periodo promedio de cobro. Y finalmente, pues el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar, que viene siendo dividir las cuentas por pagar entre el costo de los bienes vendidos por día.
En ese sentido, pues tendríamos que dividir 655,000 quetzales, que es el valor de las cuentas por pagar o cuenta proveedores, entre el costo de los bienes vendidos por día, es decir, 1,000,000 de quetzales entre 365 días, ¿verdad? $239. Gracias. 239.08, más o menos así, ¿verdad? 08, Sí, sí. Linda. 08. Entonces, ya para terminar, y disculpen este atraso de 7 minutos, pues hagamos la operatoria, ¿verdad? Sumemos el periodo de conversión de inventarios con el periodo promedio de cobro, y a esa sumatoria, por favor, le restamos el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Solo me dan la respuesta, le damos una explicación a la respuesta y los dejo tranquilos. Les escucho. Lick, una consulta. En el periodo promedio de cobro dijo que era las cuentas por pagar dividido 365 días y el costo de los bienes vendidos, que es 1,000,000. ¿O cómo? Me perdí ahí, perdone. Ok, le voy a mostrar. Para el periodo promedio de cobro, según estas dos páginas del libro, 664 y 665, hay que dividir las cuentas por cobrar entre el valor de la venta diaria. El valor de la venta diaria sería dividir las ventas entre 365 días. ¿Y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar? Ahí sí es de dividir las cuentas por pagar, pero entre el costo de los bienes vendidos por día. Ok, ahí está. En el periodo promedio de cobro, ¿hacemos 86 días o el 85.88? Yo diría que con los dos decimales. Bueno, no recuerdo cuánto nos salió, la verdad es que no lo apunté en su momento, pero habría que tomar la respuesta con dos decimales. 88. Ok, pues así, tomémoslo así, Es que a con mí me esos dos sale, decimales. restándole ya el periodo de diferimiento de cuentas por pagar, me sale en Ajá. 65.88. Ah, ok. No sé si hay alguien más con esa respuesta. Sí, si son 65 días, bueno, 65.88, estamos hablando de aproximadamente 66 días. Estamos hablando entonces de 66 días en los cuales necesitamos de financiamiento, porque tal y como lo dice la explicación, es un tiempo de déficit de efectivo, que en este caso de GBM, en lo que correspondía a valores meta, pues nos salían 70 días, pero ya yendo directamente a consultar estados financieros, vemos que son más o menos unos, ¿qué? 66 días aproximadamente. Entonces, igual es un tiempo que lo podemos catalogar como de déficit de efectivo. Vamos a continuar el próximo día de clases, que sería, no sería martes porque ustedes tienen examen parcial, me parece que, pero sería el próximo jueves. Así que yo los dejo descansar. Por favor, sigan estudiando y les deseo un feliz fin de semana. Licenciada, una última consulta. Este análisis que nos presentó, en qué página del libro lo encontramos o este análisis es suyo? Toda la información se encuentra en el capítulo 16 del libro, de las 662 a las 667. Ah, ok. De acuerdo, licenciada, hay que leer todo eso entonces. Gracias.
Sí, de preferencia, para servirles. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, chao. Feliz noche. Feliz noche. Licenciada, disculpe una consulta. Sí, dígame. Disculpe con lo de la plataforma Cogneo, aportando lo que había hecho muy